En la planificación de la siembra de un cultivo anual o de una pastura perenne se deben tener en cuenta una serie de factores que determinarán el éxito de la tarea. Entre ellas pueden mencionarse la rotación, el cultivo antecesor, la disponibilidad de agua en el perfil, la calidad física y química del suelo, la especie, variedad, densidad y fecha de siembra, entre otros. Sin embargo, un factor clave en la planificación es la detección temprana de insectos perjudiciales que habitan el suelo y que pasan desapercibidos por su desarrollo subterráneo como lo es el bicho torito. El bicho torito pertenece al complejo de gusanos blancos, que incluye varios géneros de la familia de los escarabeidos. Dentro de este, son considerados los más perjudiciales para cultivos de invierno como el trigo, centeno, cebada, avena, triticale, arveja y lenteja. Además, en siembras tempranas de cultivo de verano como el sorgo y maíz, también en pasturas perennes como agropiero alargado y especies espontáneas como cebadilla y raygrass. El ciclo de vida consiste en una generación anual pasando por los estados de huevo, larva, prepupa, pupa y adulto. El adulto es el único estado en que se desarrolla sobre la superficie. El resto es subterráneo. La larva pasa por 3 estadios y constituye la etapa perjudicial, la cual se encuentra activa desde febrero-marzo hasta fin de octubre, principios de noviembre. Generalmente suele ser descubierto a través del daño que causa, cuando ya es tarde para realizar un control eficiente. La detección del daño puede verificarse a campo en forma de manchones sin plantas, con suelo sin cobertura vegetal en primavera a partir de agosto o en ocasiones en estadios tempranos desde la emergencia del cultivo durante el otoño. Debido a que se alimenta principalmente de las raíces, la manifestación de los síntomas del daño es progresiva mediante el marchitamiento, secado, mortalidad y desaparición de las plántulas. Cuando escasean las lluvias, se acentúa el daño por la disminución del volumen del sistema radical del cultivo. Si bien se alimenta de diversas especies, el cultivo preferido es el trigo. Los daños suelen ser graves por la coincidencia entre su estado más susceptible y el estadio más perjudicial de la larva, que acompaña en gran parte el ciclo del cultivo. Inicialmente, las larvas pequeñas se alimentan de restos vegetales como rastrojos o materia orgánica en descomposición, pero a medida que avanza el ciclo pueden consumir semillas, raíces, hojas y tallos del cultivo. Durante el invierno y debido a las bajas temperaturas, la actividad de las larvas disminuye al profundizar en el perfil del suelo, coincidiendo con el macollaje del trigo. A medida que las temperaturas se incrementan con la llegada de la primavera, las larvas se hacen más activas y más voraces, provocando los daños más graves, especialmente a partir de encañazón y durante espigazón. A partir de esto, ¿qué pasos debo seguir? En primera instancia, debemos detectar la presencia del bicho torito. Para ello, el requisito fundamental es el monitoreo frecuente, es decir, hay que recorrer los lotes. Debemos revisar preferentemente aquellos lotes donde hubo daños, sobre todo el último año. También se debe tener en cuenta que existe una preferencia e incremento en la densidad poblacional en aquellos lotes estabilizados donde no existe el laboreo o donde el mismo se realiza en forma muy superficial. Por ejemplo, lotes de pasturas perennes, lotes naturalizados, campos en descanso o lotes bajo siembra directa. También en aquellos lotes donde se observó el adulto durante el verano, el cual no provoca daño, pero es importante monitorearlo como indicador de la presencia del insecto y cuantificar su población para estimar el punto de partida del siguiente año. Pero ¿cómo los detecto? El primer indicador de la presencia y actividad de las larvas son los montículos de tierra u orificios sobre la superficie del suelo, los cuales corresponden con la abertura de las galerías subterráneas al exterior, producto de la construcción de las mismas. Son aún más visibles luego de una lluvia, ya que la larva reconstruye su galería y renueva el montículo de tierra húmeda. Si se realiza un corte rasante superficial con una pala, pueden observarse las perforaciones o agujeros en el suelo indicando la infestación. Además, puede observarse en muchos casos un aumento en la actividad de los peludos mediante la formación de cuevas que, si bien provocan una gran remoción del suelo,
son potenciales consumidores de las larvas de bicho torito. El siguiente paso consiste en confirmar la presencia mediante el monitoreo porque podría tratarse de una larva que ya no está o de otros insectos como el grillo topo o grillo subterráneo. Este monitoreo consiste en realizar entre 5 y 15 pozos por lote, dependiendo la superficie, en sitios bien distribuidos en todos los sectores del terreno, con una dimensión de 25 o 50 centímetros por 50 centímetros en superficie y 30 centímetros de profundidad. Las herramientas necesarias son una pala para excavar, una regla o marco para delimitar las dimensiones del pozo a realizar, y una lona para colocar la tierra, separar, identificar y contabilizar los gusanos, estimando la densidad promedio en larvas por metro cuadrado. El monitoreo debe realizarse previo a la siembra con el tiempo suficiente, ya que resulta indispensable para tomar decisiones de manejo basadas en el conocimiento de la densidad poblacional y de esta manera evitar o disminuir los daños en el cultivo. Resulta recomendable realizarlo a partir del mes de abril, ya que anteriormente las larvas presentan un tamaño muy pequeño, siendo más difíciles de identificar, y los parásitos o controladores naturales no tienen el tiempo suficiente para actuar. Además, a partir de ese momento no habrá incrementos o aparición de nuevas larvas. Entonces, podríamos monitorear varias semanas antes de la siembra del trigo con la seguridad que luego no habrá variaciones significativas en su cantidad y menos esperar un incremento. Es muy importante realizar una correcta identificación a campo de la larva del bicho torito, teniendo en cuenta las claves características como son el tamaño de la larva de aproximadamente 5 centímetros desde mayo a octubre, también por la cabeza de la larva siendo de color marrón rojizo y de tamaño casi tan ancha como el cuerpo. Las larvas tienen el cuerpo blanco transparente con el abdomen oscuro debido a la ingestión de tierra y en posición de reposo se encuentra arqueado en forma de C. Al pasar al estado de prepupa pierden la forma de C, quedando más alargadas o más rectas y además cambian su color a un blanco cremoso amarillento. Una vez realizado el monitoreo, ¿cómo interpreto los resultados? En general, cuanto mayor sea la población, mayor es el potencial de daño y mayor es la dificultad para el control, por lo que este es necesario cuando alcanza niveles de población con potencial para causar reducciones significativas en el rendimiento de granos de los cultivos. Para cereales de invierno, 5 a 6 larvas por metro cuadrado es la densidad de población recomendable para el control, es decir, es considerado el nivel de acción o de daño económico. Por debajo de ese nivel no resulta necesario realizar un control proporcionando beneficios como el aumento de la capacidad de infiltración del suelo a través de las galerías o bioporos que forma y la mejora de las características físicas, químicas y biológicas del suelo a través de la incorporación y descomposición de restos vegetales. En lotes con densidades poblacionales altas de 20 larvas por metro cuadrado, no ofrecen perspectivas convenientes para la siembra del trigo, por lo que puede ser una alternativa destinar esa superficie a un cultivo de verano, evitando las siembras tempranas. La presencia de 25 a 30 larvas por metro cuadrado puede causar grandes pérdidas con reducciones en el rendimiento por encima del 50% e incluso pueden alcanzar el 100%. Las estrategias de control más eficientes y recomendables son aquellas implementadas previas a la siembra, fundamentalmente a través del laboreo del suelo, ubicándolo estratégicamente en el momento más adecuado para lograr una reducción de la población. Esta práctica debe realizarse considerando los riesgos potenciales de degradación del suelo. Según la época de realización y la profundidad de trabajo, esta práctica reduce la oviposición o expone a las larvas al consumo por aves insectívoras como las gaviotas de campo y teros. Para lograr una mayor efectividad, la práctica debe realizarse durante las horas del día al ser el momento de mayor actividad de las aves.
Además, resulta recomendable el uso de curasemillas ya que han demostrado ser eficientes. Si bien se lo considera como una tecnología de uso preventivo, la misma debe ser utilizada cuando se haya constatado en el lote la presencia de larvas por encima del umbral establecido. De esta manera, además de la elección del insecticida y de la dosis adecuada, el tratamiento de semillas puede proporcionar un resultado deficiente si se aplica aisladamente fuera del contexto del manejo integrado. Es decir, debe ser aplicado en conjunto con otras prácticas de manejo, especialmente con la realización del monitoreo para la identificación de las especies y determinación de la densidad de población. Numerosos trabajos muestran la erraticidad del control químico en posemergencia del cultivo para reducir la población de larvas, produciendo una mortalidad parcial que generalmente no supera el 50% de control. A su vez, suelen utilizarse dosis muy elevadas, las cuales impactan negativamente a los enemigos naturales del bicho torito. Por esto, no se recomiendan este tipo de aplicaciones, ya que lo único que se puede hacer es adicionarle un costo totalmente innecesario a las pérdidas que se tiene por efecto del bicho torito, teniendo en cuenta, además, los limitados márgenes de los cultivos en el semiárido. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con los contactos que aparecen en pantalla.